presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Iniciamos una semana más, lunes 8 de mayo. Bienvenido y bienvenida. Este día vamos a hablar sobre las proyecciones agrícolas 2023-2024. Nos acompaña en la cabina de YSUCA Luis Treminio, de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Kenia, por la invitación. Un saludo a los amigos oyentes de YSUCA. Así es, le invitamos desde ya a que participe con nosotros. Recuerde, estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook esta entrevista y por allí usted puede participar. Bueno, los granos básicos, Luis, continúan con precios altos. Esto siempre genera preocupación, ¿verdad?, en la gente. Además, este año pues se ha anunciado que se espera el fenómeno del Niño y esto también podría afectar en el tema de la producción agrícola. Pero ustedes como campo que han hecho un análisis de acuerdo a todas la asociación, ¿no? y muchos grupos que pertenecen a esta cámara, ¿qué es lo que prevén como campo en cuanto a la producción de granos básicos para 2023 y 2024? Sí, nosotros hemos dicho en una conferencia de prensa que nuestras proyecciones para este ciclo agrícola es de un 5% menos en relación al año pasado. Y si lo ponemos en relación al 2021 es de un 33.83%. ¿Qué quiere decir esto? Menos disponibilidad de producto en la ciudad. Y al haber menos producto, hay siempre tienden a subir los precios a estos productos. Por lo tanto, nosotros hemos dicho y lo venimos diciendo desde marzo del 2021, que tuvimos reunión con las autoridades, en ese entonces el ministro de Agricultura, David Martínez, y con la comisionada presidencial, Carolina Resino, que si el gobierno no hacía nada para mantener el ritmo de producción que se tuvo en el 21, íbamos a tener escasez aquí en el año 2023. No se hizo mayor cosa. Hicimos algunas recomendaciones porque los insumos agrícolas subieron de precio de 475, pasaron a $803 los insumos para una manzana de maíz. Eso quiso decir $328 por arriba. Ese fue el aumento que tuvimos. Nosotros decíamos que el gobierno asumiera ese aumento de la siguiente manera. En primer lugar, la eliminación del IVA a los insumos agrícolas. No se hizo y no se ha hecho hasta la vez. En segundo lugar, que el gobierno comprara producción nacional a los productores a un precio preferencial. Tampoco se hizo y no se ha hecho. Y planteamos en ese momento, que lo venimos planteando desde hace años, pero en ese momento reiteramos la posición de que había que comenzar a crear la reserva estratégica para evitar todo este sinnúmero de precios altos. En parte son especulativos, en parte tienen justificación. ¿Por qué son especulativos? Porque, digamos, este año el que mejor vendió maíz lo vendió a $23. Lo vendió a $23 y el maíz 15 días después ya estaba a 35. O sea, es muy rápido para que aumente aceleradamente el precio. Entonces dijimos nosotros, hay especulación, hay acaparamiento. Inclusive nosotros en el mes de diciembre se lo dijimos al ministro de Agricultura: mire, se están dando las condiciones para que los comerciantes acaparen toda la producción nacional. Él los dijo en su momento: sí, los hemos dado cuenta, ya estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República para tomar medidas. Y no sé si no las tomaron o la Fiscalía no
no lograron coordinar, pero al final de cuentas se acaparó el producto y el resultado de eso son los altos costos que tiene ahorita los granos básicos. Es decir, que eso sí se logró confirmar que hubo acaparamiento de granos. Sí, o sea, se logra comprobar porque, 15 días después de que sale la cosecha, el ministro de Agricultura en enero de este año, exactamente el 31 de enero, comenzó a decir que habíamos tenido una producción histórica de 22 millones de quintales de maíz, y cuando la demanda nacional es de 18 millones 800 mil quintales, o sea que según el ministro en esa fecha que dio esa información, teníamos 3 millones, casi 4 millones de quintales por arriba de la demanda nacional. 15 días después sale el ministro de Educación diciendo que en el mercado no había frijoles y que no había maíz para dar la alimentación que dan a los alumnos. Entonces uno de los dos está diciendo mentiras, uno de los dos está diciendo verdades a media. O sea, no sabemos si en realidad está quién está diciendo la verdad. Nosotros hemos reiterado desde el 4 de mayo del 2022 que íbamos a tener una producción menos. Nosotros en ese momento dimos una proyección de 20.900.000 quintales. Al final nuestra producción fue de 19.900.000 quintales porque la tormenta Julia los perjudicó en más de 1 millón de quintales. 1.019.000 quintales fue la pérdida con la tormenta Julia. Entonces, prácticamente ese es el panorama general. Nosotros para este año estamos diciendo vamos a producir menos. Estamos planteando 14.923.300 quintales en el caso de maíz, o sea que estamos hablando que vamos a tener un déficit de 3.876.700 quintales. Ese es el déficit que vamos a tener en el caso de maíz. En el caso del frijol, el consumo nacional es 2.400.000 y estamos planteando una producción de 2.150.230, o sea que vamos a tener un déficit de 249.570 quintales. En el caso del sorgo, el consumo nacional son 2.900.000 quintales y vamos a tener una producción de 2.025.000 quintales, o sea que vamos a tener un déficit de 875.000 quintales. Y en el caso del arroz, en el arroz siempre hemos andado con déficit, siempre hemos producido menos de lo que consumimos. El consumo nacional es de 900.000 quintales, este año estamos planteando 712.500 quintales, o sea que vamos a dar un déficit de 187.500 quintales. Por todo el déficit que vamos a tener es de 5.188.770 quintales. Ese es el déficit que vamos a tener, que al final de cuentas lo van a tener que resolver con importaciones. Hemos reiterado en muchas ocasiones que las importaciones no es la solución. La solución es luchar por tener una soberanía alimentaria, porque en determinado momento los países productores grandes pueden cerrar fronteras o elevarle el precio a los productos que ellos exportan, y por lo tanto las consecuencias las van a pagar aquí en las ciudades. Por eso nosotros hemos dicho hay que promover la producción nacional. Los paquetes agrícolas resuelven el problema, no resuelven el problema, pero ayudan, pero no resuelven el problema. Y nosotros se los hemos reiterado, inclusive con el ministro anterior, Enrique Parada, le dijimos, no resuelve entregar 600.000 paquetes, o sea, 200.000 paquetes por arriba de lo que se estaban entregando. Lo que sí iba a resolver es que se mejore ese paquete. Porque usted logra una buena producción con dos cuestiones elementales: una buena semilla, una semilla de calidad, de alto rendimiento, y una buena fertilización. Si no reúne esos dos
requisitos, digamos, básicos, lógicamente no va a tener una buena producción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando eso porque, digamos, la semilla que sigue dando el gobierno es la H59, en su momento fue bueno, pero ha ido perdiendo calidad. Hace 4 o 5 años el rendimiento promedio a nivel nacional era 50.4 quintales por manzana. Este año el rendimiento fue de 44 quintales por manzana. O sea que en vez de ir elevando la productividad con esa semilla, vamos disminuyendo. ¿Y ustedes han expresado eso al Ministerio de Agricultura para buscar una alternativa? Sí, se lo hemos expresado. Le hemos dicho también que hay que darle al CENTA las facultades para lo que fue creado, que es la investigación científica y la transferencia de tecnología, que el CENTA debería estar estudiando y liberando nuevas variedades de semillas para que poder tener una buena productividad, y sobre todo debería estar, por ejemplo, haciendo análisis de suelo para no entregar la misma semilla en todas las zonas del país. Es cierto, la semilla se adapta a todas las condiciones del país, pero en una zona es más productiva y en otras zonas menos productiva. Entonces, por lo tanto, se necesita un estudio de suelo para ver si es la variedad que se está dando la adecuada, o si es la fertilización la adecuada que están haciendo los productores. O sea, pero sí, el CENTA debería estar trabajando en eso. El problema es que el presupuesto del CENTA cada vez es menor, por lo tanto, si hay recortes en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, al primero que le recortan es al CENTA. Entonces deberían de buscar cómo recortar en otros gastos y buscar cómo aumentar el presupuesto del CENTA. Y es lo que nosotros hemos insistido. Ya este es el 4º gobierno que le venimos diciendo. Inclusive le hemos planteado a estos 4 gobiernos, a los últimos 4 gobiernos, la necesidad de la política nacional agropecuaria. Hasta el momento no hemos logrado encontrar eco en el gobierno en ese sentido, en la creación de la política. Al inicio, cuando este gobierno ganó las elecciones, los reunimos con el vicepresidente de la República, le dimos una copia del documento de la política nacional, los dijo que los iba a mandar a trabajar con los asesores de él para que los pusiéramos de acuerdo y que formar la política nacional. 4 años después de que tomaron posesión, ya tienen poco para salir, y hasta el momento seguimos esperando que los manden los asesores para poder trabajar en ese sentido. Nosotros estamos claros que el problema del sector agropecuario no es un problema ni de izquierda ni de derecha, es un problema de todo, por lo tanto hay que resolverlo entre todos. Y es lo que hemos planteado a los diferentes gobiernos. Lo que pasa es que los gobiernos, cuando uno le comienza a decir cosas como que están haciendo mal algunas cosas, como que no les gusta, como que ya los miran como oposición. Nosotros no somos oposición, somos productores, y lo que queremos es mejorar las condiciones de producción para garantizar la alimentación del pueblo salvadoreño. Inclusive con este ministro actual intentamos en los primeros 2 meses, cuando llegó en diciembre, tuvimos una primera reunión un poco informal de 10 minutos, y los dijo que estaba bien, pero que en ese momento tenía muy poco de haber tomado el mando del ministerio. Los citó para el 4 de enero de este año. El 4 de enero estuvimos más de 2 horas esperándolo. A las 2 horas y media más o menos salió y los dijo, ahorita acaban de nombrar el viceministro, lo ando presentando, no los vamos a poder reunir, pónganse de acuerdo con mi asistente para que les dé una cita y que los reunamos y que comencemos a trabajar. Y hasta el momento seguimos esperando la cita. Desde enero a esta fecha. Al final de cuentas, ha sido un ministro ausente. Digo ausente porque casi no, en estos momentos que está iniciando la producción, el ciclo agrícola, debería estar más atento, más
informando a los productores, reuniéndose con ellos, divulgando la información de las posibilidades del fenómeno del Niño, y hasta el momento no lo hemos visto, pues, o sea, como que está dormido en sus laureles. Por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado al ministro de Agricultura que se ponga al frente de la cartera y que comience a dirigir y que comience a orientar a los productores nacionales en ese sentido. El NOAA ha dicho que tenemos grandes probabilidades que los afecte el fenómeno del Niño. El NOAA dice que a partir de julio subimos al 50% las posibilidades, y a partir de agosto, septiembre, octubre vamos a estar por arriba del 60% de posibilidades que los afecte el fenómeno del Niño. Si se cumple ese pronóstico, no vamos a tener producción de postrera, y en postrera se siembra, digamos, el 75% de la producción de frijol. Se siembra el 100% de la producción de sorgo, se siembra un 20% de la producción de maíz. O sea, si se cumplen esos pronósticos, vamos a tener serios problemas con esa producción. ¿Y esos pronósticos, Luis, ya los tomaron en cuenta para esta proyección que usted me mencionó? O, digamos, ¿podría ser menos entonces? Sí, podría ser menos. Nosotros tomamos la proyección, o hacemos la proyección en base a un invierno normal. Sí, o sea, el año pasado, por ejemplo, lo tomamos así, todos los años ha sido así, por eso nosotros le estamos dando seguimiento damos conferencias de prensa a mediados del invierno, cuando va a iniciar la postrera, para ver cómo se va a iniciar, si se inicia bien, si iniciamos mal, y estas proyecciones pueden variar. Por lo general, la historia ha sido que siempre ha variado para bajar y no para subir. Inclusive nosotros en el año pasado le dijimos al ministro de Agricultura, no logramos sembrar lo suficiente ahorita en primavera, busquemos cómo duplicar la siembra de postrera para garantizar una producción similar a la del año 2021. O si no garantizamos una producción similar a la del año 21, garantizar por lo menos el abastecimiento del mercado local, o sea, producir por lo menos lo que consumimos. Y tampoco se hizo nada en la postrera. Inclusive dentro de las propuestas que habíamos hecho era que al CENTA no al CENTA, sino que se creara una institución para que se encargara de importar directamente insumos agrícolas y que al productor le llegara a un precio más bajo. La Asamblea Legislativa designó al CENTA como esa institución. Al final la designación ya fue un poco tarde, y las compras también se hicieron tarde, y ya no lo sirvieron ni para sembrar en primavera, o sea, la primera siembra, ni para sembrar en postrera. Sí los ayudaron un poco con la cuestión del fenómeno de Julia, que la tormenta tropical Julia, que ahí sí pudimos adquirir un producto un poco más barato que como estaban los agroservicios. Y nosotros seguimos insistiendo. Este año está en vigencia esa institución, el CENTA sigue comercializando insumos agrícolas, pero el problema que nosotros miramos ahí es que el CENTA no es importador directo, y además la cantidad de dinero que tiene disponible el CENTA es muy poco. Tiene apenas $5 millones, que eso no es ni el 1% del gasto que se hace en insumos agrícolas. Se gastan año con año en el ciclo agrícola para producir cereales $380 millones. Entonces, por lo tanto, el 5 millones no influye mucho. Sí ayuda a que los agroservicios miren que se puede dar más barato, pero al final de cuentas, si no es importador directo, ya de hecho ya le da una ganancia garantizada a los importadores. Ya los importadores, desde que traen el producto, ya traen
saben que van a vender 5 millones de dólares con ya una buena ganancia. Entonces por eso nosotros insistimos que el CENTA se debería encargar de hacer las importaciones directas para poder disminuir aún más el precio de los insumos agrícolas. Sí. Luis, y ante esta posibilidad de que el fenómeno del niño pueda afectar, y como usted ya lo planteaba, ¿verdad? Tienen proyecciones de producción en general de cereales para 2023 de un poco más de 19,000 quintales, específicamente 19,811 y un poquito más de quintales, hablando en general de la proyección. Pero si el fenómeno del niño viene y les afecta, obviamente pues estos 19,000 podrían ser mucho menos. Como campo, ¿cómo están ustedes previendo esta situación? ¿Están buscando formas o alternativas de minimizar estos efectos negativos que le puedan traer? Porque la producción podría ser incluso menos de estos 19,000 quintales que ustedes están proyectando. 19 millones. 19 millones, perdón, sí. Sí, nosotros le hemos recomendado a nuestros socios, por ejemplo, en esta primera siembra, y de manera general hemos recomendado que no siembren ahorita en mayo, sino que siembren a partir del 5 de junio. Es la primera recomendación que damos nosotros, a partir del 5 de junio que comiencen la siembra. Hay gente que, por ejemplo, sembró a la primera lluvia del 3 de mayo, que es el Día de la Cruz. Anteriormente era tradicional que ese día iniciaban la siembra. Ya esa gente está rezando para que llueva. Ya tienen varios días que no llueven, y los calores que han hecho el fin de semana ha recocido la semilla prácticamente. Esa semilla o no nace o nace con deficiencia a la hora de desarrollarse. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, nosotros le estamos recomendando a la gente que busque semillas que estén adaptadas para sequía. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a la gente del CENTA? Hay que buscar una semilla que se adapte a la sequía. Ya el CENTA por lo menos consiguió o logró liberar una semilla de frijol que se adapta a la sequía. Ese es un buen paso para la producción nacional de frijol. Ojalá que entreguen de esa semilla en los paquetes de frijol, pero igual deberían de hacer con la semilla de maíz, y principalmente la que se entregue en Oriente, porque Oriente, si bien es cierto, todo el territorio nacional nuestro, o el 95% del territorio, está dentro del corredor seco, Oriente es la parte donde se concentra más el corredor seco. Y ejemplo de eso es que en el 2018, cuando tuvimos los 42 días sin lluvia, Oriente fue más afectada pues con los 42 días. Occidente no dilatamos los 42 días, pero sí hubo sequía. O sea, al final de cuentas, Oriente es la zona donde mayor se concentra el corredor seco y donde mayor está afectado. Y el problema que tenemos para este año es que Oriente siembra en postrera. O sea, cuando siembra en postrera, se supone que se comienza a sembrar finales de julio, comienzo de agosto, y cuando comienza la mayor cantidad según el NOAA, del pronóstico del NOAA, cuándo es que va a afectar más el fenómeno del niño. Agosto, septiembre, octubre, que son los 3 meses que se están dando la cosecha postrera. Entonces esa cosecha es la que va a estar en mayor peligro. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener en peligro aproximadamente 6.622.400 quintales. Eso es lo que va a estar en peligro, digamos, con mayor peligro. Eso no quiere decir que esta primera siembra no va a estar en peligro, pero lo que está digamos, que se eleva las posibilidades de que se dañe es esa siembra. Entonces, por eso nosotros recomendamos una semilla de alto rendimiento y que esté adaptada a la sequía. Lógicamente el gobierno no da ese tipo de semilla, da una misma variedad,
y por eso insistimos, al CENTA hay que darle las facultades para lo que fue creado. El CENTA ahorita debería estar trabajando en eso, en investigación científica, en cómo producir una semilla de alto rendimiento y que esté adaptada a la sequía para poderla liberar y entregársela a los productores nacionales. Sí, y esos 600,000, un poco más de 600,000 paquetes agrícolas que entrega el gobierno, Luis, ¿para cuánto puede ayudar cuando hablamos de esta enorme producción nacional? Mire, fíjese que el paquete agrícola que entrega el gobierno solo cubre el 5% del costo de producción. Y por eso nosotros insistimos que la solución no es crecer en paquetes agrícolas. Esa no es la solución, porque al final de cuentas hay una gran cantidad de gente que se le entrega paquete y no los utiliza, los comercializa o los regala. Entonces nosotros hemos dicho que la solución es mejorar el paquete agrícola. En vez de dar un quintal de fórmula, por ejemplo, podrían dar 2 o podrían dar 4, que es lo que se necesita en fórmula, 4 quintales. Se necesitan 4 quintales de sulfato, se necesitan 3 quintales de urea. Entonces el gobierno solo da un quintal de esos 11 quintales de abonos que se necesitan. ¿Para cuánto? Para una manzana. Para una manzana él da solo 1 y se necesitan 11. Para una manzana se necesitan 30 libras de semilla. Hoy mejoraron un poquito, dieron 25. Tradicionalmente daban 22. Entonces, como que ir buscando la manera de cómo irse acercando a la cantidad de insumos agrícolas que necesita el productor. Y nosotros hemos hecho la propuesta en varias ocasiones, se las hemos hecho a los ministros de Agricultura, que debería haber un intercambio. Yo te doy un paquete un poco más completo, vos me devolvés 2 o 3 quintales de maíz y con eso comienzo a crear la reserva estratégica. O sea, tampoco le estamos diciendo regalen todo, sino que busquemos cómo hacer un intercambio para ir resolviendo el problema de la alimentación de la población, porque es urgente crear la reserva estratégica. Hemos dicho nosotros, la reserva estratégica la podemos crear para 2 objetivos principales: uno, tener alimento disponible para cualquier caso de emergencia. La FAO está diciendo este año 2023 de 800,000 gente que estaba en extrema pobreza o que tiene crisis alimentaria, vamos a subir a 1.200.000 personas. O sea que ya la FAO está diciendo que vamos a aumentar, se va a aumentar de 800,000 a 1.400.000, o sea el 50% de personas van a aumentar de las que estaban. Entonces esa cantidad de esa reserva estratégica pudiera ser para ayudar a esa gente que va a entrar en crisis alimentaria. Y la otra posibilidad que sirve la reserva estratégica es para estabilizar precios, regular el precio no de una forma impositiva, sino jugando el mismo juego del mercado, o sea, oferta y demanda. Se empieza a escasear en el mercado, se saca de la reserva y de ahí lógicamente tenemos estabilidad en los precios. Esa es la cuestión, no se ha hecho. Entonces por eso nosotros le hemos dicho al gobierno, se lo hemos planteado a la Asamblea también legislativa, no, miren, busquemos cómo tener la reserva estratégica, y se puede obtener. Inclusive cuando hicimos la propuesta el año pasado, que hicimos la propuesta de la exoneración del IVA, dijimos a toda la gente que se le exonere el IVA puede entregar 2 quintales de maíz para que puede comenzar a crear la reserva estratégica. O sea, la reserva estratégica la podemos crear de muchas formas y sin necesidad que el gobierno invierta más de lo que puede invertir. Sí, bueno, y no ha sido solamente el único sector, muchos sectores hablan, ¿verdad?, de esto, pero poco se ha escuchado. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos usted también puede participar. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA.
GCUK, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con vos. Con 32 minutos. Gracias por continuar en la entrevista YSUCA. Estamos hablando sobre proyecciones agrícolas 2023-2024 y nos acompaña Luis Treminio de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Usted puede participar, ya conoce las formas de participación a través de nuestros números de cabina 2275-9501, 2275-9502, nuestro WhatsApp 7571-2779 y a través de nuestro Facebook, donde transmitimos en vivo esta entrevista. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado. Dice, estamos ya en mayo y está lloviendo poco, altas temperaturas. ¿Conoce su invitado un plan de emergencia por si las lluvias disminuyen? Buenos días al ponente. Yo estoy bien claro que con este gobierno se ha reducido el financiamiento al CENTA, pero lo de las variedades de maíz, sorgo, arroz y frijol, cuando las liberan es porque ya las han validado, y si las han validado es porque las han evaluado en todo el país y se supone que tienen adaptación en todo el país, y hay que diferenciar entre que la semilla no germine y que no se adapte, nos dice. Otro mensaje dice, y si han estado entregando semillas de baja germinación, ¿por qué todavía han entregado semilla de la última que compró el CENTA a los productores de semilla del Bajo Lempa en el gobierno anterior? Y prácticamente la dejaron perder en sus bodegas, y la que entregaron solo le pusieron una viñeta para cubrir que era el gobierno del FMLN, nos dicen. Tenemos un audio, vamos a escuchar. El cinturón. Buenos días, YSUCA. Con respecto al tema, este año va a ser sequía severa. Nada menos, ya hay sequía en todo el continente. Así que hay que irse preparando, ¿verdad? Para los agricultores, sembrar con cuidado, solo esperar a que llueva y probablemente no vaya a haber muy buena postrera o primera, como estaba mencionando la persona que los visita, y en general va a haber deficiencia de agua, así que hay que ya irse preparando y dejar de gastar. Y esto debe ser un aprendizaje para los salvadoreños, que antes llovía aquí, cuando yo era niño, pasaban semanas o meses lloviendo, pero por devastar los bosques y los árboles, por hacer residenciales nuevas que nadie necesita y centros comerciales, pues nos hemos quedado sin agua. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Felicitarlos por tan bonito programa.
y lo que dice su invitado pues es muy cierto. Yo soy del municipio de Nejapa y no sé por qué la gente del gobierno no analiza la situación. Siguen haciendo lo mismo, han criticado gobiernos anteriores y siguen haciendo lo mismo con respecto al paquete agrícola. He visto todavía bolsas de maíz del año pasado que la gente no la utiliza. La gente hoy está utilizando el maíz que mejor le rinde. La gente, aunque compra caro, compran maíz de cal. Ese le rinde bastante en la producción. Pero el H59, como dijo su invitado, ya prácticamente está quedando obsoleto. Muchas gracias, buen día. Bueno, muchísimas gracias por participar. Bueno, vamos a quedar hasta allá. Si nos llegan más participaciones, vamos a dar paso. Luis, han sido varias las participaciones y algunos han hecho énfasis en cosas bien específicas. Adelante. Sí, fíjese que, o sea, uno de los oyentes decía que no es lo mismo que no germine a buena calidad. O sea, si no germina es que no es de buena calidad, lógicamente, para empezar. En segundo lugar, nosotros hemos dicho que si bien es cierto, el H59 hemos dicho que en su momento fue buena, pero va bajando de calidad, y a eso es que nosotros nos referimos, que hay que ir investigando año con año, hay que ir haciendo análisis de suelo, porque los suelos se van deteriorando, por lo tanto la semilla va variando también su estado y si en un determinado momento, en un año, puede ser que sea buena para este tipo de terreno, el siguiente año puede variar, y eso es lo que nosotros hemos dicho. Nosotros somos del criterio que el CENTA debería estar permanentemente validando nuevas variedades, y insistimos, hay que darle al CENTA las facultades para lo que fue creado: investigación científica, transferencia de tecnología. Es mentira que ya una vez liberada ya va a servir para toda la vida. Eso es mentira. Inclusive las mismas semillas de las transnacionales también las van cambiando, van variando, van haciendo lo mismo, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. O sea, ir estudiando año con año nuevas variedades para que el productor se le garantice la producción. O sea, de nada sirve que le den una semilla que supuestamente digan que es de buena calidad y que al final no germinen, porque el productor pierde el tiempo de trabajo que utilizó para sembrarla, y tiene un desfase después a la hora de volver a resembrar o sembrar otra nueva variedad. Entonces, insistimos, hay que buscar semillas de alto rendimiento que estén adaptadas al cambio climático. Nosotros hemos reiterado, el cambio climático ya no es una amenaza, ya el cambio climático es una realidad, y hay que trabajar con esa realidad que tenemos. O sea, nosotros insistimos, hay que trabajar proyectándose que tenemos el cambio climático como una realidad latente y año con año. Y prueba de eso, nosotros hemos hecho, por ejemplo, las proyecciones. Durante el 2021 tuvimos una proyección de 28 millones de quintales y al final producimos 27. En el 2022 tuvimos una producción de 20 millones de quintales, 20.900.000 quintales, y producimos 19. En este año tenemos una proyección de 19.811.000 quintales. Ahorita parece a cero porque lógicamente estamos comenzando a sembrar, pero año con año siempre se ha ido disminuyendo, y se va disminuyendo por el cambio climático. Si no es las tormentas tropicales, es las sequías, pero año con año tenemos que tomar en cuenta esa situación, que tenemos problemas de cambio climático. ¿Quiénes son los responsables del cambio climático? Todos nosotros. Unos porque talan árboles, otros porque contaminamos ríos, otros porque utilizamos malas prácticas agrícolas. O sea que al final
el cambio climático es responsabilidad del ser humano y de eso debemos estar claros. Entonces, como ser humanos deberemos hacer todas las cosas para buscar y revertir ese problema que tenemos actualmente. Sí. Y entre más va bajando esta producción, así como usted lo señala y lo ha señalado durante los últimos años, ¿verdad? Cómo ha venido bajando esta producción. La respuesta de los gobiernos es la importación. La importación. Es decir, no hay otra alternativa de parte de los gobiernos. Sí, de parte de los gobiernos no hay otra alternativa. Ellos dicen, y nosotros también hemos insistido, a ver, el gobierno dice vamos a garantizar la seguridad alimentaria. Entonces nosotros le decimos, miren señores del gobierno, no hay que solo garantizar la soberanía alimentaria, sino que hay que garantizar la soberanía alimentaria para garantizar la seguridad. Porque si hacemos lo contrario vamos a seguir dependiendo de las importaciones y eso es lo que tenemos problemas, o sea, en determinado momento los países productores grandes van a cerrar fronteras, van a poner productos más caros. Ejemplo, ahorita necesitamos maíz, según nuestros datos necesitamos 308,000 quintales de maíz. ¿A dónde vuelve la vista el gobierno? A Nicaragua. Nicaragua, el presidente Ortega ya dijo que iba a cerrar fronteras. No está saliendo maíz de Nicaragua. Los va a pasar lo mismo que pasó en el 2008, que tuvimos que traer el frijol de África. Etiopía fue que trajimos el frijol, para ser más específico. O sea que al final de cuentas esa es la situación. Los únicos países que los pueden abastecer de frijol de Centroamérica es Honduras y Nicaragua. Costa Rica no, porque siembra frijol negro en la mayor cantidad. Panamá siembra frijol negro en la mayor cantidad. Guatemala, que es nuestro vecino, siembra frijol negro en la mayor cantidad. Y un presidente la vez pasada dijo que la majada no le gusta el frijol negro. Entonces, por lo tanto, hay que buscar cómo producir nuestro propio frijol y garantizar la soberanía alimentaria. Sí, eso es muy importante. Ustedes también han mencionado como campo que ven una escasez también de mano de obra en las labores agrícolas. ¿Y esto a qué se debe, Luis? Sí, es que mire, el problema es que el joven no tiene incentivos para dedicarse a la agricultura. Solo basta con que el joven vuelva a ver para atrás y mire a su abuelo, a sus padres, que se han dedicado durante años a la agricultura y no han salido de la pobreza. Y lo mismo ellos plantean, si nosotros los dedicamos a eso, vamos a seguir la misma historia de nuestros padres. Entonces, al no haber incentivos, al no haber mejores posibilidades en el campo, el joven cuando está pensando, ya voy a cumplir 18 años para emigrar, ya sea para la ciudad o para los Estados Unidos, a buscar mejores condiciones de vida. Entonces ese es el problema que tenemos, que el gobierno debería, o los gobiernos, para no ser específico a un determinado gobierno, los gobiernos deberían estar buscando cómo incentivar al joven a dedicarse a la agricultura. Si seguimos bajo este ritmo, 3 o 4 años después más vamos a quedar sin agricultura. ¿Por qué? Porque el promedio de los agricultores es de 63 años. Ese es el promedio nacional de los agricultores. Usted se va a hacer entrevista a cualquier lugar del campo y va a encontrar que son agricultores ya de edad, o sea, de bastante edad. Entonces ya 3, 4 años más y vamos a quedar sin agricultura. Si no se comienza desde ya a buscar cómo incentivar al joven a que se dedique a esta noble labor. Sí. Nos ha llegado otro mensaje y dice, aquí en Morazán dieron la semilla, pero no germina. Y la dieron en los últimos días de agosto, se está refiriendo al año pasado. Se entrega tarde la semilla y eso también afecta a la gente. Sí, afecta, lógicamente, porque tiene menos posibilidad de que una semilla necesita 60 días agua. Esos son, o sea, desde que se siembra hasta son 60 días que necesita agua. Si se siembra demasiado, si se entrega demasiado tarde, lógicamente a la gente de Oriente no les va a dar el tiempo para poder cosechar. Y es lo que nosotros insistimos, o sea, hay que dar la semilla
en la misma época para que el productor esté preparado cuando estén las condiciones creadas, que él mismo siembre. O sea, no esperar a que pase lo mismo del año pasado. El año pasado hubieron muchas denuncias de que la semilla no germinó. ¿Qué quiere decir eso? Fue semilla de mala calidad. O sea, al no germinar es que es de mala calidad. Se justifica, ¿por qué? Porque la semilla que entregaron en Oriente no era semilla de los productores nacionales. Era semilla. El ministro de Agricultura anterior, David Martínez, había dicho que no iba a comprar semilla. Entonces los productores sembraron menos, los productores de semillas sembraron menos, y ya para Oriente ya no alcanzó la semilla, que el H59, que es una de las mejores de aquí, de Centroamérica, digamos, y entregaron semillas provenientes de Guatemala y de Nicaragua. Por eso no germinó, no fue de mala calidad. Entonces es lo que nosotros insistimos. Una buena semilla va a garantizar una buena producción. Una mala semilla, mala producción. Ese es el problema principal que tenemos. Sí. Usted menciona, Luis, que bueno, del momento que se siembra son 60 días, ¿verdad? Que tiene que tener pues agua, lo que se ha sembrado. En el caso de que viene la sequía, y pues es casi seguro que el fenómeno del Niño pueda afectar, no todos los productores tienen una forma de sistema de riego cuando no llueve. ¿Cómo hacen en esos casos? No, la producción de granos básicos en un 97% se maneja por el invierno. Apenas en el país solo tenemos tres distritos de riego, que es Zapotitán, Atiescoyo y Lempa Caguapa. En los tres hacen 22,000 manzanas y tenemos 420,000 manzanas de granos básicos, o sea que lógicamente poco. Y por lo general en los sistemas, en estos distritos de riego, lo que se siembra es el arroz, porque el arroz sí necesita bastante agua, que ese es el otro peligro que nosotros hemos denunciado también como posibilidades de disminución de las proyecciones bajas, que sigue latente la posibilidad del cobro del canon por el uso y aprovechamiento del agua. Y digo sigue latente porque se ha suspendido el cobro por un acuerdo de junta directiva de LASA. Puede darse en cualquier momento que la junta directiva cambie de idea y pueda volver a cobrar el canon. Por eso nosotros hace mes y medio casi solicitamos a la Asamblea Legislativa la reforma de la ley para que se exonerara dentro de la ley al sector agropecuario del cobro por el uso y aprovechamiento del agua, porque le decíamos en su momento de nuestro análisis técnico es que 1 centavo que pongan de canon al agua es suficiente para que sacar del mercado a todos los productores nacionales. ¿Por qué? Porque en ningún país de Centroamérica pagan uso y aprovechamiento del agua. Todos los países de Centroamérica tienen los insumos agrícolas más baratos que El Salvador. Mucha gente que vive en la frontera, por ejemplo, solo se pasa la frontera, va a comprar el insumo allá y viene. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Guatemala, Honduras y Nicaragua no cobran el IVA por los insumos agrícolas. Entonces, eso disminuye los costos de producción. Entonces, todos los países centroamericanos tienen los costos más bajos que en relación a El Salvador. Toditito. O sea, que El Salvador es el país de Centroamérica que tiene los más altos costos de producción. Entonces, esa es la cuestión. Sistema de riego, solo hay un 3% para abastecer un 3% de la producción nacional, y nadie siembra maíz en los sistemas de riego. Pueden sembrar, pero para elote, no para grano, y lo que se necesita es el grano. ¿Por qué no siembran maíz? Porque no es rentable. O sea, si de sembrar en invierno no es rentable, ya no se diga con riego
es menos rentable, o sea, ese es el problema. Sí. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron con la ASA? Y usted dice, bueno, pero todavía sentimos que hay un riesgo en ese sentido. Sí, el acuerdo fue que no se le iba a cobrar, que hubo un acuerdo de junta directiva de suspender el cobro, pero esa suspensión es un acuerdo de junta directiva. ¿Eso es solo para productores de granos? Eso es para el sector agropecuario. Para el sector agropecuario que está suspendido. Los ganaderos, los regantes y todos ellos tienen suspendido el cobro del canon por el uso y aprovechamiento del agua. ¿Pero de manera indefinida o por un tiempo? Es que eso solo lo suspendieron. O sea, el acuerdo dice se suspende. Y al suspender, o sea, se suspende temporalmente el cobro por el uso y aprovechamiento del agua. En cualquier momento lo pueden poner nuevamente. Entonces nosotros hemos insistido en que se reforme la ley para darle seguridad jurídica al productor, y así el productor sabe que no le van a cobrar en cualquier momento, sino que nunca le van a cobrar. Puede sembrar con toda confianza, porque por ejemplo, ¿qué pasa si a un productor que ya sembró le vienen y le van a cobrar el uso y aprovechamiento del agua? Le incrementan los costos de producción y por lo tanto al final no va a tener utilidades. Va a tener que trabajar solo por trabajar, pues al final va a perder, incluso como pasa con los productores de granos básicos. Año con año pierden. O sea, el costo, por ejemplo, del año pasado, ¿cuánto fue el costo por un quintal de maíz? Fue 25.56. Decíamos, ¿cuánto fue el que vendió mejor? $23. Solo ahí tuvieron una pérdida de 2.56 por quintal. Y un productor de subsistencia. O sea, un productor que produce para sobrevivir. Y mucha gente dice, ¿por qué siguen sembrando? Lógicamente siguen sembrando por dos cuestiones principales. Una, por cuestiones culturales, y dos, porque de ahí ellos se guardan una buena cantidad de producto para su alimentación de él y de su familia. Y la otra cuestión es que a la hora de hacer los números con los costos de producción, ellos no toman en cuenta la mano de obra. ¿Por qué? Porque la realiza él y su familia. Entonces, lógicamente, él lo que él está interesado en garantizar comida para su familia y garantizar el dinero para tener disponible para los fertilizantes del siguiente año. Y como campo, Luis, el año pasado lograron ustedes hacer un estimado de pérdidas de todos estos productores que dicen, bueno, como ya nos escribían algunos acá, ¿verdad? Sembraron, la semilla no germinó, tuvieron que comprar ellos adicional. Usted decía también, ¿verdad? El tema de las semillas que no alcanzan. Entonces la gente tiene que entrar en otros costos, pero ¿logran ustedes al final hacer esta estimación de pérdidas? No, nosotros solo hacemos las estimaciones de pérdida por fenómenos naturales. O sea, por ejemplo, podemos llevarlo, sabemos cuánto perdimos en cada uno de los años, cuando hay tormentas, cuando hay sequía. Hasta este momento no hemos comenzado a llevar estadística de esa situación, y está bastante interesante. Lo voy a plantear a la Junta Directiva para que a partir de este año también llevemos estadística de eso, que cuánto pierde el agricultor de manera general económicamente al año. Claro. Tenemos otro mensaje y nos preguntan, ¿se ha hecho el cálculo de cuántos quintales menos de granos básicos se dejarán de producir por la construcción del megapenal? Se dice que esas tierras eran muy buenas para cultivar. No hemos hecho el cálculo. O sea, lo que pasa que, digamos, ¿cuántas manzanas son donde está el penal? O sea, en base a las manzanas puede hacer un cálculo. O sea, si son 50 por 50, que es el promedio que todavía nosotros manejamos, son 2.500 quintales. O sea, esa es la cantidad. O sea, hay que hacer, o sea, en base a las
cantidad de manzanas que hay por el promedio nacional y ahí tiene el resultado. Y esta pérdida, Luis, de tierras que son fértiles, como ya mencionaba en el caso de donde se construyó el penal de Tecoluca, que pues eran tierras donde mucha gente cultivaba y ahora ya no lo hará. El otro caso también de La Unión, bueno, hay muchos productores preocupados, ¿verdad? Porque ya no han podido sembrar también debido a que hay incertidumbre, ¿verdad? Les dicen que los van a sacar de esa zona, que los van a llevar a otra donde van a poder sembrar, pero no les resuelven su problema. Entonces ellos no han podido sembrar, ¿verdad? Ellos siembran frutas, pero algunos que siembran granos. Entonces toda esa situación también va afectando. Sí, claro. Va afectando, va disminuyendo la producción nacional. Incluso se habla también del ferrocarril del Pacífico, que también va, y ese va a abarcar mayor cantidad de tierra porque... De zonas fértiles. Sí, zonas fértiles, porque va a recorrer por la zona costera, que son una de las mejores tierras que tenemos en el país. También esa es otra cuestión que hay que proyectar, cuántas manzanas se van a perder en ese proyecto del gobierno. O sea, el problema es que hay lugares, incluso nosotros criticamos cuando empezaron a hacer zona franca en la zona de Zapotitán. O sea, son zonas donde es de mayor fertilidad la tierra. O sea, se hacen proyectos sin pensar en la agricultura. Al final de cuentas, nosotros hemos dicho que lo menos prioritario para el gobierno es el sector agropecuario. O sea, no hay prioridad para nada. Si lo miran en el presupuesto, se aumentó el presupuesto de salud, se aumentó el presupuesto de seguridad, se aumentó el presupuesto de educación, se disminuyó el presupuesto de agricultura. Y eso ha sido una constante. O sea, ¿en cuántos millones de dólares quedó el presupuesto con el último gobierno de Arena? Quedó en 120 millones de dólares. ¿En cuánto está ahorita? 79 millones de dólares. O sea que en todos estos años, en vez de ir subiendo el presupuesto para agricultura, va disminuyendo. O sea, no hay prioridad, como que los gobiernos priorizan las importaciones en relación a la producción nacional. Y nosotros hemos dicho, no solo yo, nosotros hemos dicho, casi todos los productores, que hay que priorizar la soberanía alimentaria. Nosotros hemos tenido reuniones con los ganaderos también, que son uno de los más afectados con todas las importaciones de lácteos que entran de Nicaragua. Necesitamos el 40% del consumo y entre el 120%. Es más barato una botella de agua que una botella de leche. Así de triste y dramática está la situación de los productores agrícolas, pero son cuestiones que al final de cuentas lo dedicamos o lo seguimos dedicando a esta labor porque somos tercos y creemos que algún día va a cambiar la situación, o porque ya por la misma necesidad que tiene cada uno de los productores. Nosotros insistimos, hay que crear la política nacional agropecuaria. Mientras no tengamos una política nacional agropecuaria, vamos a seguir en la misma dinámica, menos producción, más importación. Y la política nacional agropecuaria, nosotros le hemos dicho, nosotros tenemos un borrador base, discutamos ese borrador base, nosotros no tenemos la razón, sino que hay que construir una política. Y hemos dicho, con 3 ejes transversales: en primer lugar, que sea de largo plazo, que trascienda gobierno; en segundo lugar, que esté adaptada al cambio climático; y en un tercer lugar, que sea participativa, que sea creada por todos los actores del sector agropecuario. Solo así vamos a poder tener una buena agricultura, y no importa después que cambien los ministros que quieren, inclusive pueden poner uno cada día para que
pero ya tienen una línea estratégica trazada, ya sabemos para dónde vamos y a dónde queremos llegar. Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo, Luis. Se ha planteado pues en esta entrevista cuáles son los riesgos, ¿verdad?, que puede tener El Salvador frente a todo esto, frente al cambio climático y frente a lo anunciado este año. Es importante plantearlo. Lamentablemente a veces, hasta que ya estamos en la crisis, ¿verdad?, es que se reacciona, lamentablemente, pero esperamos que se tome en cuenta todas esas recomendaciones que usted ha dado, tanto, ¿verdad?, a las instituciones públicas como también a los agricultores, porque ha habido también recomendaciones para ellos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Kenia, y un saludo nuevamente a los amigos oyentes de JSUCA. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio JSUCA. ¿Ya has pensado? ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 20